¿Cómo están mis estimados? Una vez más es un gusto poder saludarles a través de este medio virtual. Un fuerte abrazo a la distancia y a quienes también nos están viendo a través de las pantallas. Seguramente ya tienes el material en tus manos del tema que nos reúne en esta oportunidad y si no, pues puedes contactarte conmigo para que te pueda brindar el material correspondiente. Quiero darte algunas recomendaciones. Antes de poder avanzar el tema, por favor, ten en cuenta que después de avanzar el tema, tienes que llenar la autoevaluación que te estoy enviando, tienes que hacer tu mapa conceptual y también proceder con la realización de tu álbum. Te voy a pedir que pongas mucho esmero en todos estos trabajos. Te reitero una vez más, si quieres el material puedes contactarte conmigo, por favor. Vamos a empezar. Como verán en sus pantallas, mis estimados, el tema número 5 es el que nos reúne en esta oportunidad y el título precisamente es la que está saliendo en sus pantallas: Movimientos libertarios regionales en el Alto Perú. El principio bíblico para este tema es el siguiente: Proverbios 28:2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre entendido y sabio es un aspecto muy fundamental en cuestión gubernamental para un estado, para un reino o para una organización de un grupo social. Liderazgo con sabiduría, liderazgo con entendimiento. Yo creo que habían muchos líderes en el pasado que han podido saber entender este concepto de entender y la sabiduría correspondiente, y han habido también otros que no lo han podido asimilar. Sin embargo, para este tema, mis estimados, te voy a pedir que por favor pongas mucha atención en cada uno de los videos que te he preparado para que tú puedas conocer un poco más acerca de este tema. En Bolivia y en Latinoamérica había un tiempo en donde en un y otro lugar se ha empezado a escuchar de rebelión, se ha empezado a escuchar de grito libertario, de libertad. ¿Libertad de qué? De la opresión del reino de España, en nuestro caso. En otros casos de la opresión del reino de Inglaterra, de la opresión del reino de Portugal y así sucesivamente podemos continuar. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a enfocarnos especialmente en lo que ha pasado en nuestro contexto boliviano. Tú debes saber de que antes de que Bolivia sea conocido como República de Bolivia, bueno, ahora es Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, antes República de Bolívar, antes de República de Bolívar, conocido como Alto Perú, y así podemos ir sucesivamente mencionando los nombres hasta llegar al Collasuyo. Sin embargo, Alto Perú ha sido uno de los nombres en las cuales se referían a nuestro territorio boliviano. En nuestro territorio boliviano existieron muchas rebeliones, vamos a ver las más importantes. Hemos visto lo que ha pasado con los indígenas, esta es una continuación. Criollos y mestizos toman ahora el liderazgo para poder ir en contra de la corona española. Criollos y mestizos se ven también rezagados, discriminados por los españoles, y ahora ellos quieren también tener protagonismo, ser importantes. Así que lo mejor que hacen es unirse con la amplia cantidad de gente indígena con la que se cuenta aún todavía en nuestro país, y en ese tiempo mucho más. Juntos hacen una fuerza tremenda. Así que este es el resultado: rebelión, libertad de yugo español. Pero para que suceda esta rebelión, principalmente hay tres factores importantes que te voy a mencionar a continuación, pero yo le he añadido uno más como algo importante, un aspecto importante para que se dé la rebelión, no solamente en Bolivia o en el Alto Perú, sino también en América Latina. Así que vamos a ver a continuación cuáles fueron estos cuatro motivos, principalmente como antecedente a las rebeliones que han existido en nuestro país. El primero, sin duda alguna, va a ser la situación que se vivía en España. Ustedes ven aquí, donde estoy marcando en este momento, Carlos IV, el rey de España. Ahí abajo su hijo, Fernando VII, el rey
en donde lamentablemente va a acabar todo el dominio monárquico de España. Este señor Carlos IV le había dejado heredado a Fernando VII el reinado. Este señor Fernando VII, lamentablemente en 1808 y para adelante, 1809 y 10, había entrado en una especie de tratativas que lo van a conocer como un autogolpe, ¿no?, hacia la corona española, como un engaño, porque había empezado a platicar con este otro líder, Napoleón Bonaparte, para de qué manera en 1810 estén expeditas o faciliten la entrada de Napoleón Bonaparte al territorio español. Dadas las situaciones, fueran hechos así, Napoleón entró y acabó con todo lo que es el gobierno, el reinado de estos reyes, especialmente de Fernando VII. Y ha dejado como gobernador a su hermano en España, José Bonaparte, ¿no? Obviamente que esto tiene mucho que ver con la Revolución Francesa que se vivía años atrás, unos 20 años más antes que se den las distintas rebeliones en Sudamérica o en América Latina. Estimados estudiantes, entonces este es un antecedente importante para que veamos las rebeliones que han suscitado en nuestro país. Obviamente Napoleón acabó con la monarquía y esta es la situación que se estaba viviendo en España, ¿de acuerdo? Otro antecedente importante va a ser la revolución de los Estados Unidos de América. 1765 a 1783, en Norteamérica se había estado viviendo un momento muy importante, saliendo de la opresión inglesa para ser libres. Va a ser un aspecto importante porque los estudiantes de Charcas de la Universidad de San Francisco Javier van a conocer de esta situación y de alguna otra manera se van a sentir inspirados para poder llegar a esa libertad. Otro antecedente, sin duda alguna, va a ser el hecho histórico que se marca en la historia universal de la Revolución Francesa, 5 de mayo de 1789. Esta revolución realmente va a tener una connotación y participación especial del pueblo sufrido, del pueblo oprimido y de unos reyes que, aunque se encontraba así la población, no les importaba y seguían viviendo con los lujos que ellos tenían. Entonces se levantaron y dijeron: esto ya no puede ser más, estamos muriendo de hambre. Así que lo primero que van a hacer es la toma de la Bastilla, como conocemos en nuestra historia universal, por hambre. De la toma de la Bastilla salen, quizás dejan sueltos a los criminales, se unen a la lucha y entonces van a buscarle a los reyes de Francia e inician su revolución. Mucho de esto tiene que ver Napoleón Bonaparte y su hermano y compañía. Pero lo que se reclamaba en esta revolución eran las ideas de libertad, de igualdad que la población quería vivir en ese momento. Estimados estudiantes, 3 aspectos importantes para que se den las rebeliones. Estas últimas 2 han servido de inspiración a quienes han actuado como líderes en las distintas rebeliones de nuestro país. Y un último factor, antecedente para mí importante que quiero compartirles, fue la participación de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Qué papel habría jugado esta universidad? En los años de 1810, esta era una institución realmente muy importante en cuestión de educación académica superior. Es más, tan solamente con decirte de que la mayoría de los estudiantes del mundo entero añoraba con poder llegar a estudiar en esta universidad. Era la Atenas del momento. Entonces podríamos deducir de que aquí se habrían formado las mentes más brillantes y sin duda alguna en cuestión política, en cuestión social, la carrera de Derecho va a ser la carrera más importante de este tiempo. Y ustedes deben de saber que cualquiera que es parte de esta carrera siempre está involucrada en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, partidarias. Entonces,
¿por qué no darle también un crédito a la Universidad San Francisco Javier, que sus estudiantes han marcado algo muy importante, han participado en una de las primeras y más importantes revoluciones de nuestro país? Les estoy hablando precisamente de la revolución de Chuquisaca, 25 de mayo de aquel año de 1809, donde los estudiantes marcaron una importante participación. Obviamente, ahí también tienen que ver criollos y mestizos, tienen que ver indígenas y tienen que ver sectores, distintos sectores, que se habrían juntado y agrupado para ir en contra de la corona española. Este va a ser aquel momento que va a vislumbrar idea de libertad y va a llevar a otros lugares para que precisamente tengan la misma idea e inspiren a ser libres. De aquí van a partir a La Paz, a Potosí, a Santa Cruz, a Cochabamba y a Argentina, y pasando nuestras fronteras, pregonando libertad. Tiempo de ser libres, tiempo de dar paso a la república y acabar con el reinado. Veamos un poco acerca del video que les he preparado. Por favor, pongan mucha atención en estos pequeños minutos donde se trata de mostrar lo que habría pasado el 25 de mayo de aquel 1809, la rebelión de Chuquisaca. Sublevación en Chuquisaca. El 25 de mayo de 1809, llamando a arrebato, con la histórica campana de San Francisco, se sublevó el pueblo de Chuquisaca, porque Ramón García Pizarro, presidente de esa ciudad, temiendo una insurrección, hizo tomar prisionero a Jaime Sudáñez, quien no quiso aceptar las pretensiones de Carlota Joaquina de Borbón. Ella quería usurpar los dominios de su hermano, Fernando VII, y formar en América para sí un imperio independiente. El agente de ese ambicioso plan, dicen que fue Manuel Goyeneche. Entonces fue destituido el presidente y encerrado en la biblioteca de la universidad. Jaime Sudáñez fue libertado y nombrado capitán de artillería. Se formó un comité revolucionario que mandó a las provincias emisarios para difundir la idea de una insurrección. De estos emisarios, Michel, el sacerdote José Antonio Medina y Mercado fueron enviados a La Paz. Alcéreca y Pullido a Cochabamba, don Bernardo Monteagudo a Potosí y don Manuel Moreno a Buenos Aires. Las ideas revolucionarias se propagaron rápidamente por todas las colonias. Ramón García Pizarro, viendo que la situación era muy difícil, exclamó: «Con un Pizarro comenzó España a dominar, con otro Pizarro comienza su separación». Historia de Bolivia, por Bolivia Informa. Entonces ahí tenemos uno de los acontecimientos más importantes, la revolución de Chuquisaca. De ahí, como ustedes han podido escuchar y ver, han saltado estas ideas muy importantes y de manera bien rápida a La Paz, a Potosí, a Cochabamba, hasta llegar a Argentina. Veamos qué es lo que tenemos a continuación. La revolución precisamente de La Paz. Aquí ustedes tienen a un personaje emblemático. Aquel 16 de julio de 1809 habría participado y liderado esta revolución, Pedro Domingo Murillo, en la cual se había instaurado uno de los actos históricos más importantes para la revolución, la Junta Tuitiva. La Junta Tuitiva no es nada más ni nada menos que una reunión de políticos, reunión de criollos y mestizos, donde tenían que delimitar, tenían que decidir qué hacer, y ya estaban marcando algo que después vamos a conocer como Constitución Política del Estado, o sea, marcando leyes en base a qué vamos a ser libres, que va a ser algo bien importante para que nazca una república o un Estado. ¿Qué es lo que ha pasado aquel 16 de julio de 1809? Por favor, pongamos mucha atención en el video cortísimo que te he puesto aquí para que Revolución de La Paz, 16 de julio de 1809. A la sublevación de Chuquisaca siguió la Revolución de La Paz, concertada por don Pedro Domingo Murillo, ayudado por el sacerdote José Antonio Medina y Sebastián Figueroa.
Esa revolución estalló en la tarde del 16 de julio de 1809, pero estaba planificada mucho tiempo antes y debía estallar el Jueves Santo, el 30 de marzo de ese mismo año. Pero fue descubierta y sofocada por el gobernador, general Dávila, quien desterró a muchos de los implicados. Cooperaron a esa revolución doña Vicenta Juariste Eguino y Simona Josefa Manzaneda, de Mecapaca. Estallada la revolución, los sublevados, después de haber tomado el cuartel y capturado los oficiales, depusieron al gobernador Dávila y a las demás autoridades civiles y eclesiásticas. En reemplazo de las autoridades destituidas, los patriotas crearon una junta tuitiva y formaron otro cabildo. Esta junta estaba compuesta de varias respetables personas y presidida por Murillo, que fue nombrado al mismo tiempo jefe de armas. Una comisión del pueblo exigió a los españoles de la ciudad un juramento por el que se obligaban a hacer alianza con los criollos, no causarles ningún daño y defender con ellos la religión y la patria. El nuevo gobierno lanzó una proclama al pueblo, animándolo a la independencia, y alistó tropas para la lucha. Cuando supo Abascal, virrey del Perú, la Revolución de la Paz, temiendo que se propague en sus dominios, ordenó a Goyeneche marchar a La Paz con 5.000 hombres, a pesar de haber nacido la revolución fuera de los dominios de su jurisdicción, porque el Alto Perú dependía ya del Virreinato de La Plata o Buenos Aires. Al aproximarse Goyeneche, la junta tuitiva se disolvió, y La Paz se preparó a la resistencia con 880 patriotas. Esto sucedió el 30 de septiembre de 1809. Para evitar la seducción de estos por parte de los realistas, su jefe, Gabriel Antonio Castro, los sacó de la ciudad y los acampó en las alturas de Chacaltaya. Mientras las fuerzas de Castro acampaban en Chacaltaya, Pedro Indaburu, resentido por no haber obtenido el puesto de comandante, desertó, y apresados los principales patriotas, entre ellos el mismo Murillo, mandó fusilar a don Pedro Rodríguez y colgar su cabeza en una horca. Anoticiados de este suceso, las tropas situadas en Chacaltaya, sin pérdida de tiempo, descendieron a la ciudad y después de un corto combate tomaron la plaza. En el combate murió Indaburu y su cadáver fue colgado en la misma horca que había servido para Rodríguez. Terminada esta acción, las tropas volvieron a su campamento con Castro, quien también llevó a Murillo, pues entre los patriotas comenzaron ciertas sospechas de traición. Entretanto, Goyeneche se aproximaba a La Paz. El 25 de octubre de 1809 se avistaron los realistas con los compatriotas en Chacaltaya, donde en breve tiempo estos últimos fueron derrotados por su inferioridad en número y disciplina. Los patriotas derrotados en Chacaltaya se retiraron a Yungas, pero Goyeneche, entrando a la ciudad, destacó sobre los Yungas una división encabezada por el coronel Domingo Tristán. Ese los batió en Chicaloma, haciendo ajusticiar a los patriotas Castro y Lanza. Esto sucedió en noviembre de 1809, cuyas cabezas mandó a Goyeneche. Víctor Lanza atacó el pueblo de Irupana, pero fue vencido por la fuerza del obispo La Santa y Ortega. Tras estas derrotas de los patriotas, seguía la ejecución de los principales cabecillas de la revolución. Los condenados a muerte fueron 89, con Murillo a la cabeza. Ellos han pasado a la posteridad con el glorioso título de protomártires de la independencia. Murillo, al subir a la horca, se irguió con arrogancia y, dirigiéndose al pueblo que le contemplaba conmovido, pronunció estas proféticas palabras: «Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la apagará». 29 de enero de 1810. Entre los principales patriotas paceños que murieron con Murillo se recuerdan a Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza y Juan Bautista Sagarna. Ahí tienen ustedes un pequeño detalle de lo que habría sucedido la Revolución de la Paz en aquel 16 de julio de 1809. Un momento por demás crucial para que también
puedan seguir inspirando a otros lugares a poder tomar esta misma idea y poder ejecutarla de la manera que ellos vean conveniente. Y lo mejor que quizás ellos buscaban para poder agrupar tan cantidad de gente eran las procesiones. En La Paz, el 16 de julio se estaba llevando adelante una procesión en honor a la Virgen del Carmen. Tanta gente, y ahí empezaron lo que tenían que haber hecho o lo que ya estaba planificado hacer, la revolución. Vamos a pasar a otra de las que podemos encontrar y es parte de nuestro país, la revolución de Cochabamba, aquel 14 de septiembre de 1810, especialmente con la participación de Esteban Arce. Cochabamba tiene también como otro emblema la participación de Francisco de Rivero. Esto es lo que habría sucedido, en aquel 14 de septiembre de 1810. Voy a pedirte, por favor, que puedas tener cuidado en ver los detalles. Se ha tratado de poder escenificar lo que ha sucedido en ese lugar. Un pequeño teatro a continuación. Por favor, puedes observar. Depositada en el referido Consejo Supremo de Regencia, que gobierna uno y otros reinos a nombre de nuestro idolatrado monarca, el señor don Fernando VII. Por los santos evangelios y por la imagen de Jesucristo crucificado que tenemos presente. Y por Dios nuestro Señor. Termine la introduce luego quedando fuera dos personas al cuidado de las armas. ¡Fuera los peninsulales! ¡Guayuchucha-Cucacucas! ¡Guayuchucha-Cucacucas! ¡Viva la patria! ¡Muere el mal gobierno! ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva Esteban Arce! ¡Viva Esteban Arce! Estamos aquí reunidos en la plaza mayor de nuestra villa para proclamar un nuevo tiempo. Hasta aquí nos habían sometido, mas nunca más, porque todos estamos comprometidos con una lucha justa para tener nuestros propios gobernantes, para idear nuestro propio futuro. Por los méritos de este gobierno, por los méritos de este gobierno que juntos hemos elegido hoy, Cochabamba será digna de alcanzar la alta reputación que hoy, juntos y por las armas hemos conquistado. Porque en la actualidad impele a todos los habitantes, hombres, mujeres, niños y ancianos, un solo voto, una sola heroica resolución, la de no existir primero, antes de continuar sometidos al despotismo extranjero que hasta este día
14 de septiembre de 1810, había sometido la voluntad de los pueblos al espíritu de su vil ambición. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Y valeroso, que nuestro Señor Jesucristo bendiga este noble ideal de libertad para todos. Cristo del dinero, de toda clase, en cabeza de constitución, con más ¡viva la patria, nuestra gente! Bueno, mis estimados estudiantes, ahí pudimos observar también un poco de lo que ha sucedido en Cochabamba aquel 14 de septiembre de 1810. Revolución allí en ese lugar. Obviamente también aprovechando una de las procesiones en conmemoración a una de las vírgenes más emblemáticas de Cochabamba para poder llevar adelante esta revolución. Tenemos a continuación en la Revolución de Santa Cruz, aquel 24 de septiembre de 1810, en donde muy importante fue la participación de Antonio Suárez y Cañoto. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido ese día, obviamente, igual con la idea de libertad. Quiero que tengas también algo bien en cuenta, mi estimado, sea en la Revolución de Chuquisaca, de La Paz, la de Cochabamba o la de Santa Cruz, esta que vamos a ver, pues lamentablemente debemos de reconocer que ninguna tuvo el final que se habrían propuesto obtener, es decir, tener libertad absoluta, sino que constantemente la corona española hasta estos momentos está pudiendo retener estos movimientos revolucionarios, está pudiendo mantener, pero más adelante vamos a ver cómo se va a acabar lamentablemente esta historia. ¿Qué es lo que ha pasado aquel 24 de septiembre de 1810? Un pequeño relato que traigo a continuación para que lo observes, por favor. ¿Sí? Santa Cruz, Revolución de Santa Cruz. El movimiento estalló la tarde del 24 de septiembre de 1910, con el amotinamiento de las milicias, la destitución del gobernador Pedro José Toledo Pimentel y el llamado al pueblo para concurrir al cabildo abierto y así constituir la junta gubernamental. Nostalgias del ayer, hoy vuelven otra vez, mi viejo Santa Cruz. Las calles que me vieron, de la ciudad que amé, con todo el corazón. Aquel 24 de septiembre Santa Cruz celebraba el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, por lo que la mayor parte de los 8,000 habitantes que vivían en el pueblo estaba reunida en la Plaza de Armas celebrando tal festividad. La concentración de los cruceños fue aprovechada para convocar al Cabildo Abierto, donde se determinaron las primeras acciones para sumarse a la lucha por la independencia del Alto Perú. Tenemos algunas imágenes ahí, como podrán ver, de lo que Santa Cruz es en la actualidad. Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia hija virtuosa, tierra de sueños y esperanza, tierra de nobleza y gran hospitalidad. En tu aniversario, Bolivia entera te desea. Felicidades, Hasta Santa aquí Cruz. podemos observar entonces unos detalles en cuanto a la Revolución de Santa Cruz. ¿Has notado que el 24 de septiembre se estaba celebrando una procesión en honor a la Señora de la Merced? Utilizaron también un día estratégico para llevar adelante esta revolución. ¿Qué es lo que ha pasado a continuación en Potosí? A nosotros que somos parte de esta tierra, debemos de saber que el 10 de noviembre de 1810 ha suscitado una revolución aquí en Potosí. Y una de las batallas más importantes, la batalla de Suipacha. Quienes ustedes tienen en pantallas es Melchor Daza. Melchor Daza habría sido parte de esta revolución
habría sido parte de la batalla de Suipacha y de otros acontecimientos bélicos. Pero también tenemos otros personajes importantes, como por ejemplo Alonso de Ibáñez, tenemos a Millares, Nogales, Matos, que han jugado un papel muy importante en esta revolución. Idea de libertad. Vamos a ver a continuación un poco acerca de este acontecimiento histórico para nuestra patria. Revolución de Potosí. La historia del grito libertario potosino nace cuando sus habitantes se levantan en armas el 10 de noviembre de 1810. La corona española mira con turbación y miedo la instalación del primer cabildo abierto que congregó a los patriotas potosinos y que encarceló al gobernador español Francisco de Paula Sáenz. El pueblo potosino colma sus calles y su plaza con armas y gritando: ¡Viva la libertad! ¡Abajo los chapetones! Y fue así como aquel día las fuerzas españolas derrotadas supieron de un pueblo que inspiraba su aguerrido coraje, en su montaña de plata, en su mágico salar, en su ancestral cultura, en su viento altiplánico y en su fuego para construir su historia. Gran Potosí, narraste a tus hijas e hijos bolivianos una dolorosa historia colonial de torrentes de sangre y mineral. Pero de la misma forma, hoy nos hermanas en una memoria de resistencia, subversión y revolución. Felicidades, Potosí. Muy bien, ahí estaba entonces un poco de los detalles que habría acontecido aquella revolución de Potosí. Estimados estudiantes, seguimos aquí compartiendo las ideas de libertad, pero con un desenlace que lamentablemente ha sido desagradable para quienes estaban liderando en esos momentos. Por último, voy a compartirles lo que es la Revolución de Tarija. Aquel 15 de abril de 1817, ya habrían transcurrido otros 7 años más o menos de aquellos gritos libertarios que habían sido muy importantes para Bolivia. Chuquisaca, estamos hablando de La Paz, estamos hablando de Potosí, Santa Cruz, y ahora tenemos el de Tarija, que obviamente va a ser muy importante. Ustedes podrán ver allí en sus pantallas la participación de Moto Méndez, Eustaquio Méndez, como parte de la revolución. Aquel líder indígena o mestizo criollo que tenía contingente indígena que ha podido ser muy importante en esta revolución. ¿Qué es lo que ha pasado? A continuación, una escena teatralizada y te voy a pedir por favor que puedas observarlo también juntamente conmigo allí en sus pantallas, ustedes siguiéndome por favor. Abuelita, ya es el 15 de abril. El video correspondiente de la revolución. Teniente coronel Gregorio Araoz de la Madrid, el 3 de marzo de 1817, por orden de Manuel Belgrano, el teniente coronel Gregorio Araoz de la Madrid parte de Tucumán con 300 jinetes, 150 infantes y 2 piezas de artillería con destino a Oruro para bloquear la retaguardia de la Serna que se encontraba con su ejército en Jujuy. Pero en medio del trayecto, la Madrid decide desviarse hacia Tarija para aprovisionarse. Luego de 40 días de viaje, el 14 de abril de 1817, al descender al valle de Tarija, Gregorio Araoz de la Madrid se informó de que en Concepción existía un cuerpo de tropas realistas. En la cuesta del Inca, la Madrid se encuentra con los montoneros de Méndez, con quienes acuerdan que los guerrilleros levanten un cerco sobre la villa de Tarija para impedir cualquier comunicación entre fuerzas realistas. El capitán Manuel Toro se dirige al campo de las Carreras, actualmente el Parque Bolívar en la ciudad de Tarija. A las 4 de la tarde, la Madrid y su destacamento se encontraban muy cerca de aquí, en la Puerta del Gallinazo. Pero de pronto,
fueron descubiertos por las fuerzas realistas que guarnecían la plaza de Tarija, bajo el mando del gobernador y comandante Mateo Ramírez, quien tras recibir la noticia salió a su encuentro pensando que se trataba de los gauchos de Uriondo. ¡Al ataque! En esos momentos, los patriotas descendían por la tablada y al divisar que las tropas realistas cruzaban el río Guadalquivir, inmediatamente se lanzaron al ataque. En medio del combate, el capitán Toro ordena al teniente José Martín Ferreira ocupar con una partida la loma de San Juan. El mayor Antonio Giles, segundo al mando del ejército patriota, ordenó disparar 6 tiros de la artillería que permitieron desalojar las barracas del río. A continuación, la Madrid envió su primera intimación al coronel Ramírez, en la que le decía: si en el término de media hora no se rinde usted a discreción, con la división a su mando, tanto usted como ella serán pasados a cuchillo. Dios guarde usted muchos años. Puerta del Gallinazo, abril 14 de 1817. La contestación del coronel Ramírez fue la siguiente: he recibido su oficio en el que se me impone pena de ser pasados a degüello con la guarnición a mi mando. Si en el término de media hora no me entrego a discreción, los oficiales de honor, solo por tirar 4 tiros, no se entregan a discreción. Lo haré solo cuando me queden 20 hombres y estos sin municiones útiles para batirse. Dios guarde a usted muchos años. Tarija, abril 1817. Durante la noche del 14 de abril, el fuego continuó sobre la plaza. Los montoneros de Eustaquio Méndez, junto a las fuerzas patriotas, cierran el cerco de Tarija de tal manera que la villa quedó herméticamente cercada. Varios chasquis o mensajeros fueron apresados, impidiendo así la comunicación y los pedidos de auxilio que enviaba Ramírez a Andrés de Santa Cruz, que se encontraba en el pueblo de Concepción, sin conocer que Tarija se encontraba en combate y sitiada por montoneros y soldados. A las 9 de la mañana del 15 de abril, llega un emisario que informa que un destacamento realista avanza por el mismo camino por el que llegaron a Tarija. Encomendó a su segundo, mayor Antonio Giles, para que mantenga el asedio a la plaza de Tarija, mientras se dirigió a la tablada con los húsares que encontró a su paso. Lo siguieron el capitán Lorenzo Lugones, Manuel Caínzo, Victorio Llorente y otros que se incorporaron. Los realistas ocupan techos, torres y se aprestan a salir de las trincheras para atacar por la retaguardia a la Madrid. Pero los guerrilleros montoneros, al mando de Méndez y otros caudillos, ocupan la cuenca del río Guadalquivir para cubrir la columna central de las fuerzas patriotas. La Madrid, al ver la superioridad en número de sus enemigos, envió a su ayudante, teniente Llorente, un orden de pedir a Giles destaque la primera compañía de húsares al mando de su capitán Mariano García. Comprendiendo que volver las espaldas en espera del refuerzo pedido era desanimar a sus soldados, ordenó a Lugones que con 14 hombres ataque por el flanco izquierdo, con otro contingente cargue por la derecha y con el resto por el centro, bajo el grito de ¡carabinas en la espalda! ¡Sables en la mano! ¡A degollar a esos cobardes! Cinteño, al que conocía mucho. Vaca, al ver a la Madrid y oír su voz, se dio media vuelta y echó a correr aterrado. Y acto seguido, su escuadrón lo siguió en su huida, desbaratándose completamente. Cuando llegaron los refuerzos, ya se registraban varios muertos y presos.
Los patriotas solo habían perdido al negro herrador. Soldados, les voy a dar la libertad, siempre y cuando vaya y le indiquen a su general que con 35 le hemos ganado la batalla. ¿Entendido? Entendido, mi general. En la intimidación, la Madrid le dice a Ramírez: nunca ha sido impropio de oficiales de honor rendirse a discreción cuando no tienen cómo sostenerse, ni esperanza de auxilio como usted, pues ni Lavín ni O'Reilly, a quienes usted ha escrito para el efecto, pueden hacerlo, porque no tienen una fuerza capaz de resistir a la mía. Dios guarde a usted muchos años. Alto de San Juan, abril 15 de 1817. Señor Teniente Coronel y Comandante de la Guarnición de Tarija, Mateo Ramírez. La respuesta de Ramírez fue la siguiente: mas la derrota que ha sufrido el escuadrón de caballería me hace entrar en capitulación, consultando con humanidad por parte de ambas divisiones, si la admite usted, bajo los términos siguientes. Primero, que no reciba prisioneros a todos los de esta guarnición con los honores de la guerra y uso de espada para los oficiales, permitiéndonos bagajes hasta el depósito de prisioneros. Segundo, que los paisanos a quienes hemos comprometido a tomar las armas sean bien tratados, permitiéndoles la existencia al lado de sus familias. Tercero, que entren en la plaza solo las tropas de línea, que eviten todo desorden en el pueblo. Tarija, 15 de abril 1817. Mateo Ramírez, señor comandante del bloqueo de esta villa. La Madrid responde pidiendo que ahora mismo deberá salir con toda la guarnición a rendir las armas al campo de las Carreras, situado al este del pueblo, con sus respectivos jefes y oficiales. Dios guarde a usted muchos años. Alto de San Juan, 15 de abril 1817. Gregorio Araos de la Madrid, señor comandante de la guarnición de Tarija, Mateo Ramírez. Bueno, mis estimados, ahí tuvimos entonces unos detalles de lo que habría sucedido aquel 15 de abril de 1817, Revolución de Tarija. Dato importante, la batalla de la Tablada, donde Moto Méndez habría tomado un protagonismo por demás importante. Como verán, mis estimados estudiantes y quienes nos están observando en este momento, realmente la idea de libertad no solamente habría nacido en 1808, en 1810, sino que también habría nacido desde el primer momento en que los indígenas se han visto como víctimas de esta injusticia, de esta opresión de la corona española. ¿Y ellos cómo han acabado? Así como ustedes ven en pantallas. Jalados por 4 caballos, matados muchos de ellos, y no se sabe cuántas insurgencias indígenas habrían existido, pero ellos ya tenían la idea y el sentimiento de exigir libertad, ¿no? Y más adelante vemos, como ahora hemos visto, las diferentes rebeliones que han suscitado en nuestro país, han suscitado en toda América Latina. Bolivia es libre y ahora tiene el denominativo de Estado Plurinacional de Bolivia, donde no solamente es libre, sino también reconoce a todas las naciones que son parte de este Estado. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga, por favor sean prudentes y antes de todo, siempre agradezcan a Dios por haberles brindado un día más de vida, y es por esto que estás viendo este video, y obviamente puedes hacer caso y debes hacer caso a las legislaciones bolivianas y también a las recomendaciones sanitarias para el cuidado correspondiente. Que el Señor te bendiga, será hasta otra oportunidad.